El ministro Óscar López se reunió con el excomisario José Manuel Villarejo en busca de información contra Pedro Sánchez, según una exclusiva de El Debate. El panorama político español se ha visto sacudido por una revelación que vincula al actual ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, con el excomisario de la Policía José Manuel Villarejo. Según una exclusiva del diario El Debate, López se reunió con Villarejo en plena crisis del PSOE de 2016 con el objetivo de obtener información sensible que pudiera utilizar en contra del entonces secretario general del partido, Pedro Sánchez. La noticia, que ha generado una gran controversia, detalla un encuentro en el que López habría solicitado al excomisario datos sobre los negocios de la familia de Begoña Gómez, esposa del presidente del gobierno, con la intención de perjudicar la imagen de Sánchez. Fuentes policiales han confirmado a El Debate que esta cita figura entre los archivos incautados en el domicilio de Villarejo durante su detención hace 8 años. Un encuentro en el restaurante El Senador. El encuentro entre López y Villarejo tuvo lugar en septiembre de 2016 en el restaurante El Senador, ubicado frente a la Cámara Alta, en la Plaza de la Marina Española de Madrid. En ese momento, Óscar López ejercía como portavoz del PSOE en el Senado, mientras que José Manuel Villarejo se encontraba recién jubilado de su labor policial. Según el relato de El Debate, la comida, que se prolongó durante poco más de 1 hora, estuvo marcada por el protagonismo de Óscar López. Durante el almuerzo, el entonces senador habría insistido en conocer qué información poseía Villarejo sobre los negocios de los suegros de Pedro Sánchez. En particular, López habría mostrado interés por los prostíbulos y saunas gays que regentó el padre de Begoña Gómez, Sabiniano Gómez, recientemente fallecido, junto a varios de sus hermanos. La crisis del PSOE y la caída y ascenso de Sánchez. El contexto en el que se produjo este encuentro es crucial para comprender su relevancia. El PSOE atravesaba en 2016 una profunda crisis interna que enfrentaba a Pedro Sánchez con los sectores críticos del partido. La confrontación, marcada por las diferencias en torno a la estrategia de pactos postelectorales y la posición respecto al Partido Popular, culminó con la dimisión de Sánchez como secretario general del PSOE en octubre de ese año. Sin embargo, el enfrentamiento interno no supuso el final político de Sánchez. Tras una campaña marcada por la movilización de la militancia, Sánchez se impuso en las primarias del PSOE en mayo de 2017, recuperando el liderazgo del partido. Este triunfo le abrió las puertas de la Moncloa en junio de 2018, tras la moción de censura que derribó el gobierno de Mariano Rajoy. El distanciamiento de López y su acercamiento a Patxi López. Óscar López, quien durante años mantuvo una estrecha relación con Pedro Sánchez, acompañándolo como asesores en el Parlamento Europeo a finales de los 90 y luego como miembros del equipo de José Blanco en la Secretaría de Organización del PSOE, se distanció abruptamente del actual presidente a raíz de las primarias del partido. En la antesala de los comicios internos, López optó por no respaldar a su antiguo aliado y se integró en la candidatura de Patxi López, actual portavoz del PSOE en el Congreso. La ruptura con Sánchez fue más allá de la mera neutralidad, convirtiéndose en una abierta confrontación. En abril de 2017, durante un acto en Zaragoza, Óscar López llegó a afirmar que el PSOE atravesaba una división brutal, que había provocado mucho daño al partido, señalando veladamente a Sánchez como principal responsable de la fractura interna. En ese contexto, presentó a Patxi López como el único candidato capaz de devolver la unidad al partido con un proyecto de izquierdas claro y nítido, en contraste con el rumbo marcado por Sánchez durante su anterior liderazgo. El ascenso de López en el gobierno. Tras la victoria de Sánchez en las primarias del PSOE y su llegada a la Moncloa, Óscar López fue nombrado presidente de Paradores. Este nombramiento sorprendió a muchos, ya que parecía reflejar la disposición de Sánchez a integrar en su entorno a antiguos colaboradores, incluso a aquellos que se habían distanciado de su proyecto político. En 2021, tras el inesperado cese del exministro José Luis Ábalos del gobierno, en medio de sospechas de corrupción y altercados en establecimientos de la red de Paradores, López ascendió de forma fulgurante como director del gabinete de la presidencia del gobierno en sustitución de Iván Redondo.
Aunque López siempre ha negado haber trasladado información comprometedora sobre la conducta de Ábalos, la coincidencia temporal y las circunstancias de su nombramiento reforzaron la percepción de que su ascenso fue, al menos en parte, fruto de una lealtad valorada en un momento políticamente propicio. López como rival de Ayuso. Justo después de que El Debate publicara que López llamó por teléfono al empresario Carlos Barrabés para pedirle que sacara de la ecuación a Begoña Gómez, esposa del presidente, Sánchez lo nombró ministro de Transformación Digital y Función Pública. Meses después, López fue designado secretario general del PSOE de Madrid, convirtiéndose en el principal rival de Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid. Desde entonces, López ha mantenido una estrategia centrada en la descalificación personal de Ayuso. Entre las declaraciones más polémicas, destacan acusaciones como afirmar que Ayuso vive sentada en una montaña de chanchullos, o que mantiene un tren de vida insostenible, en referencia a las propiedades de su pareja, que ha calificado como áticos opacos y chanchullos fiscales, a pesar de que su legalidad ha sido ratificada judicialmente. Durante la visita oficial de Ayuso a Ecuador a principios de abril de este año, López llegó a tacharla de novia presidenta a la fuga, insinuando que trataba de eludir preguntas en una acusación tan llamativa como infundada. Además, ha llegado a referirse a ella como la reina de la mentira y como la franquicia española de la Internacional Ultra. El silencio de López. Ante la publicación de la exclusiva de El Debate sobre su encuentro con Villarejo, el diario se puso en contacto con Óscar López para recabar su versión de los hechos. Sin embargo, el ministro optó por no ofrecer ninguna declaración al respecto, manteniendo el silencio sobre un asunto que ha generado una gran polémica y ha puesto en entredicho su imagen pública. El silencio de López ante las acusaciones ha sido objeto de críticas por parte de los partidos de la oposición, que exigen una explicación pública sobre su relación con Villarejo y su posible participación en la búsqueda de información para dañar la imagen de Pedro Sánchez. José Manuel Villarejo, una figura controvertida. La figura de José Manuel Villarejo es central en este relato. El excomisario, conocido por sus métodos poco ortodoxos y su participación en numerosas operaciones policiales y de inteligencia, acumula una larga lista de acusaciones y sospechas de corrupción, chantaje y espionaje ilegal. Su detención en 2017, en el marco de la Operación Tándem, reveló un entramado empresarial y financiero vinculado a sus actividades ilícitas, así como un amplio archivo de grabaciones, documentos y material comprometedor sobre numerosas personalidades del ámbito político, empresarial y mediático español. La implicación de Villarejo en el encuentro con Óscar López añade un componente aún más sombrío a la historia. La búsqueda de información sensible por parte de un alto cargo del PSOE en un momento de crisis interna del partido, recurriendo a un personaje como Villarejo, plantea serias dudas sobre la ética y los límites de la lucha política. Posibles implicaciones políticas y judiciales. Las revelaciones de El Debate podrían tener importantes consecuencias políticas y judiciales. En el plano político, el encuentro de López con Villarejo podría ser utilizado por la oposición para desgastar al gobierno y cuestionar la credibilidad del ministro de Transformación Digital y Función Pública. El caso podría reavivar las tensiones entre el PSOE y Podemos, socio minoritario del gobierno, que siempre ha mantenido una postura crítica respecto a la figura de Villarejo y sus posibles vínculos con sectores del Estado. En el ámbito judicial, la información revelada por El Debate podría ser objeto de investigación, especialmente si se confirma que Óscar López solicitó a Villarejo información sobre la familia de Begoña Gómez con fines políticos. Los delitos que podrían estar en juego incluyen revelación de secretos, prevaricación y malversación de fondos públicos, entre otros. La necesidad de una investigación transparente. Ante la gravedad de las acusaciones, resulta fundamental que se lleve a cabo una investigación exhaustiva y transparente que aclare las circunstancias del encuentro entre Óscar López y José Manuel Villarejo, así como el alcance de su relación y los motivos que impulsaron al entonces senador a buscar información sobre la familia del que hoy es presidente del gobierno. La investigación debe determinar si Óscar López actuó por iniciativa propia o siguiendo instrucciones de otros dirigentes del PSOE, y si existió algún tipo de contraprestación por parte de Villarejo. Asimismo,
Es necesario analizar el material incautado al excomisario para verificar la veracidad de las afirmaciones del debate y conocer el contenido exacto de las conversaciones entre ambos. La transparencia en este caso es crucial para garantizar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas y para evitar que se ponga en duda la integridad de los representantes públicos. El futuro político de Óscar López. Las revelaciones sobre su encuentro con Villarejo podrían tener un impacto significativo en el futuro político de Óscar López. Su imagen pública, ya erosionada por sus declaraciones contra Isabel Díaz Ayuso, podría verse aún más dañada si se confirman las acusaciones del debate. Su nombramiento como secretario general del PSOE de Madrid y su candidatura para disputar la Comunidad de Madrid a Ayuso podrían verse comprometidos, especialmente si el partido considera que su vinculación con Villarejo supone un lastre para sus aspiraciones electorales. En este sentido, la decisión de Pedro Sánchez sobre el futuro político de López será determinante. El presidente deberá valorar si el ministro sigue siendo una figura viable para representar los intereses del PSOE en la Comunidad de Madrid, o si su cercanía a Villarejo le convierte en un activo tóxico para el partido. Conclusión. El encuentro entre Óscar López y José Manuel Villarejo en plena crisis del PSOE de 2016 hectáreas destapado una trama que plantea serias interrogantes sobre la ética y los límites de la lucha política en España. La búsqueda de información sensible para dañar la imagen de un rival político, recurriendo a un personaje tan controvertido como Villarejo, pone en entredicho la credibilidad de un alto cargo del gobierno y podría tener importantes consecuencias políticas y judiciales. La necesidad de una investigación transparente y exhaustiva se impone como un imperativo para aclarar las circunstancias de este caso y para restaurar la confianza de la ciudadanía en las instituciones democráticas. El silencio de Óscar López ante las acusaciones solo contribuye a aumentar las dudas y las sospechas, dejando abierta la puerta a todo tipo de especulaciones.